Bendiciones. Bienvenidos a esta emisión número 66, donde continuamos el devocional de Éxodo. Aquí está su servidora Lady Vanessa Mancilla Valencia y presentamos este tiempo delante de la presencia de Dios, creyendo que Él es el que tiene el control, la autoridad y el dominio. Amén. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este nuevo día, por tu compañía, por tu comprensión, por tu gran amor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que nos perdones cada una de nuestras faltas. Nos ponemos a cuentas contigo y apelamos a la sangre del Cordero, a la sangre de Cristo, la cual creo que nos cubre de la cabeza a los pies y nos limpia para poder tener ese hermoso permiso de poder abrir tu santa palabra y leer ese capítulo de continuación, Señor, del capítulo 6 y el capítulo 7, Señor, el cual estamos a la expectativa cada día más de comprender el propósito por el cual vivió lo que vivió tu pueblo de Israel y lo que hiciste por medio de este instrumento útil que estás usando, que usaste en esta historia, Señor, que es Moisés. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listo. Entonces, la semana pasada, el viernes, terminamos de estudiar y leer el capítulo 5 y empezamos una parte del capítulo 6 donde terminamos en el verso 13. En el verso 14 del capítulo 6 hay un título que dice Antepasados de Moisés y de Aarón. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esos primeros versos? En esos primeros versos del 14 hasta el 27, lo que vamos a notar y vamos a leer cuando lo escudriñemos en nuestro secreto, o al que necesite realmente escudriñar esta parte de los antepasados de Moisés y Aarón. Pero en este momento, en esta pequeña cápsula, más que todo vamos a mirar es donde dice, en el 14 dice: estos son los nombres de los jefes de las familias paternas, y empieza a decir cada uno de ellos. Luego dice en el verso 16, Leví vivió 137 años y sus hijos, empieza a... Pero bueno, ¿por qué lo menciono? Porque aquí está hablando como la parte de la tribu de los sacerdotes, ¿no? ¿Qué más podemos aprender? ¿En qué parte de esa descendencia está Aarón y Moisés? Entonces, por ejemplo, en el verso 20 dice, Amiram vivió 137 años, se casó con su tía Jocabet y tuvo 2 hijos llamados Aarón y Moisés. Ahí en el verso 20 del capítulo 6 vemos la procedencia de donde desciende Aarón y Moisés, y que efectivamente sí son hermanos. También en el 23 dice, Aarón se casó con Elizabeth, hija de Animadad y hermana de Nazón. Ahí va contando un poco cómo es que son esos descendientes, y también habla de la parte, cómo es el hijo de Aarón, que es Eleazar. Entonces, esta parte de los antepasados de Moisés y de Aarón y su descendencia. Así finaliza el capítulo 6. En el capítulo 6 también hay donde dice el capítulo 26 dice, Aarón y Moisés mencionados anteriormente son los mismos a quienes el Señor dijo, saquen a mi pueblo Israel fuera de Egipto por tropas, y ellos fueron los mismos Moisés y Aarón que le dijeron al faraón, rey de Egipto, que dejara salir de Egipto a los israelitas. Luego hay un subtítulo que dice, Dios repite su llamamiento. ¿A quién? A Moisés. Cuando el Señor le habló a Moisés en Egipto, le dijo, yo soy el Señor. Dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que voy a decirte. Y Moisés le dijo al Señor, si yo no soy de fácil palabra, entonces ¿cómo me va a escuchar el faraón? Dios te bendiga, mi hermana. Capítulo 7. El Señor le dijo a Moisés, mira, tú desempeñarás el papel de Dios ante el faraón. ¿Cómo le dijo?
tú desempeñarás el papel de Dios ante el faraón y tu hermano el de ser tu profeta. ¿Qué notamos en esta repetición del llamamiento de Moisés? Le está haciendo más específico cómo van a ser esos instrumentos útiles representando a Dios frente al faraón. Amén, mi hermana Blanquita. Buenos días. Entonces, dice en el capítulo 7, el verso 1, el Señor le dijo a Moisés, mira, desempeñarás el papel de Dios ante el faraón y tu hermano el de ser tu profeta. Dirás lo que yo te diga a Aarón y él le dirá al faraón que deje salir a los israelitas de Egipto. Pero haré que el faraón se ponga terco y haré muchas señales y maravillas en Egipto. Y el faraón no te va a escuchar. Entonces voy a castigar a Egipto y así sacaré por tropas de Egipto a mi pueblo, los israelitas, y en ese momento cuando castigue a los egipcios y saque a mi pueblo de allá, los egipcios van a saber que yo soy el Señor. Y Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les había ordenado. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años de edad y Aarón 83. Mira que en esta repetición del llamamiento de Moisés, vuelvo y le repito, está siendo más específico Dios. Dios en nuestra vida es así. Hace un llamamiento, nos da una instrucción y aún si de pronto en nuestra debilidad o en nuestras situaciones como que nos queremos como que salir del enfoque, entonces vuelve y nos encarrila y nos vuelve al enfoque y nos repite de una manera aún más entendible qué es lo que está eso solicitándonos. Dios le bendiga a mi pastora Rosa, buenos días. Entonces, amén. El Señor en el verso 8 le dijo a Moisés y a Aarón, cuando el faraón les diga, hagan un milagro, tú le dirás a Aarón, toma tu bastón y lánzalo frente al faraón para que el bastón se convierta en serpiente. Ya no lo había dicho antes, pero aquí les está volviendo a repetir. Entonces Moisés y Aarón fueron al faraón tal como el Señor les había ordenado. Y Aarón lanzó su bastón frente al faraón y sus funcionarios para que el bastón se convirtiera en ¿qué? En serpiente. Pero el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros y a los magos de Egipto, y ellos también hicieron lo mismo con su magia. Y cada uno de ellos lanzó su bastón para que se convirtieran en serpiente. Pero el bastón de Aarón se comió los otros bastones. El faraón se puso terco y no lo quiso escuchar. Ya el Señor había hablado de eso antes, amén. Tal como el Señor que, mire, repite aquí mismo la palabra, había dicho. En el siguiente subtítulo del capítulo 7 dice, el agua se transformará en sangre. El Señor le dijo a Moisés, el faraón está terco y no aceptó liberar al pueblo. Ve a encontrarte con el faraón por la mañana cuando baje el río y espéralo en la orilla y lleva contigo el bastón que se transformó en serpiente. Y entonces les dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, me envió a decirte, libera a mi pueblo para que pueda ir a adorarme al desierto. Pero tú no me has puesto atención. Entonces dice el Señor, ahora te vas a dar cuenta de que yo soy el Señor con el bastón que tengo en mi mano y voy a tocar el agua del Nilo y se convertirá en sangre. Los peces que están en el río morirán, el río va a apestar y los egipcios no van a poder tomar agua de ahí. Y el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, toma tu bastón y extiende tu brazo sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sus canales, sus lagunas y sobre los depósitos de agua para que se conviertan en sangre. Habrá sangre en todo Egipto, incluso en los tanques de madera y de piedra. Entonces Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor le ordenó. Aarón levantó su bastón y tocó el agua del Nilo en presencia del faraón y sus funcionarios. Toda el agua del Nilo se convirtió en sangre y todos los peces del Nilo se murieron. El Nilo apestaba y ningún egipcio podía tomar agua de ahí. Había sangre por todo Egipto. Pero los magos egipcios hicieron uso de sus hechizos y lograron hacer lo mismo. Por eso el faraón siguió terco y no les hizo caso a Moisés y Aarón.
tal como el Señor había dicho. El faraón regresó a su casa e ignoró lo que acababa de ver, y todos los egipcios cavaron pozos alrededor del Nilo para sacar agua para beber, ya que no podían sacar agua del río. Dejémoslo hasta allí, hasta el verso 24. Amén. Tremendo. Aquí podemos ver el ejemplo de qué es cuando un corazón se endurece y es terco. ¿Por qué personaje podemos darnos cuenta de ello? Por medio de el faraón. Este ejemplo está plasmado aquí en la palabra para que comprendamos cómo es cuando está endurecido un corazón y que así sea que esté viendo las señales, los milagros, los prodigios, los testimonios, los ejemplos. Si no es la voluntad de Dios que esa persona comprenda, entienda y no se le quite el velo, no se le quita el velo. Y ahí podemos entender por qué en algunas naciones, para no decir nombres, y en algunas personas o en algunas o con quienes nos relacionamos, por qué aunque están viendo, está esa incredulidad, porque hay dureza, hay terquedad, entonces también entonces hay un velo y no hay realmente ese entendimiento de saber que realmente eso viene de Dios. Y si nos vamos hacia lo que se mueve las corrientes de este mundo, ahí mismo también estamos viendo el ejemplo de que tenía el faraón. Tenía unos magos, ¿sí? Tenía unas personas que hacían también unas señales, pero entonces así estamos en la actualidad. ¿Cómo discernir realmente esas señales, esos milagros, esas manifestaciones? ¿Cuáles son reales? O sea, ¿cuáles realmente vienen de parte de Dios y cuáles no son de Dios? Por eso es que ahí mismo en la palabra nos enseña más adelante en el Nuevo Testamento que muchos muchos serán engañados. O sea, ¿cómo uno realmente discernir que la persona que uno está viendo detrás de la pantalla o la congregación que tú estás asistiendo realmente es una congregación de sana doctrina que crea en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo realmente nosotros saber discernir qué es lo que viene de parte de Dios? Pues primeramente, de acuerdo a lo que me han enseñado, la verdad siempre la vamos a encontrar es en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Que la verdad, el discernimiento, lo tenemos por medio de ¿quién? Del Santo Espíritu de Dios. Es que es tremendo, porque uno puede escuchar con mucha propiedad a todo tipo de doctrina. Todo tipo de doctrina tiene su verdad. Entonces son tiempos que cada día son más peligrosos para nuestra vida espiritual. Son más peligrosos porque cada día más se intensifica y se consolida más la parte contraria, la oscuridad, la maldad es cada día más fuerte. Y el detalle es que no solamente nosotros como creyentes de Cristo, no solo es el que uno ve con sus ojos, sino que también internamente dentro de las congregaciones también se mueve algo muy fuerte y muy oscuro. Pero este tema no es tan fácil de tocar, es un tema que realmente el enemigo no quiere que nosotros conozcamos la verdad y la verdad nos haga libre. Por eso tiene tantas artimañas y tantas estrategias para tenerlos a nosotros. Nos quiere tener distraídos y apartados de Dios y busca toda la manera para que tengamos enfriamiento y dejemos realmente de tener esa comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo podemos defendernos? Usando las armas, orando, alabando, adorando a nuestro Dios, leyendo su palabra, congregándonos, buscando siempre de su presencia y no dejar que nos distraiga. Pero la intimidad tampoco la podemos descuidar. Pero es tanto lo que se mueve en algunos momentos de nuestra vida, del día a día, que la única forma de sostenernos realmente es no apartarnos de nuestro devocional, de leer la palabra a diario, de alimentarnos para poder sostenernos y poder enfrentar el día a día
que no es nada fácil. Así que la invitación con esta pequeña cápsula del día de hoy, mi amada y amigo y hermano, familia de la fe que está allí, es: continuemos perseverando en nuestro devocional, continuemos hablándole al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir, pidamos la ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a que, aunque sabemos nuestras fallas, que nos ayude a que ese corazón no se nos endurezca, que no caigamos en el error del faraón, que el Señor sabemos que permite cosas, que fue un propósito, pero de igual manera necesitamos que en lo que tenemos terquedad, el Espíritu de Dios nos lleve a conocer la verdad y la verdad nos haga libre. Y si el Hijo del Hombre realmente nos libertare, seremos verdaderamente libres. Esa es la pequeña cápsula del día de hoy y el texto parafraseado de conclusión de esta enseñanza es Juan 8:32 y el verso 36, que les parafraseé. Les amo mucho por Cristo Jesús. Espero tengan un excelente comienzo de semana. Y en ese momento, antes de terminar, invitamos a personas que han llegado por primera vez a este video, en el cual lo invitamos a que acepte a Cristo, pero no porque nosotros le decimos, sino que espero y creemos que sea el Espíritu Santo que realmente le convenza que es positivo para su vida abrirle su corazón al Señor Jesucristo. Así que, Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida personal en este día y te pido perdón por mis pecados y reconozco que tú moriste en un madero por los pecados de la humanidad y los míos. Te pido, te ruego, por favor, que hagas un cambio en mi vida, que me selles con tu Santo Espíritu, que me inscribas en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Te doy gracias por haberme permitido el privilegio de haber llegado a este video y poderte conocer y entender la importancia de leer tu palabra, de escudriñar tu palabra y de saber que es importante leer tu palabra para no dejarnos engañar por todo viento de doctrina que hay por ahí, Señor. Quedamos en tus manos, Padre, quedamos en tus manos, Hijo, quedamos en tus manos, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Les amo mucho y recuerden, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Besos y abrazos. Con la ayuda de Dios nos vemos mañana. Dios lo permita.